Este fin de semana, el periódico El País destacaba en un extenso reportaje los populismos en el mundo y cómo amenazan la democracia. Está en riesgo la democracia y en eso coinciden distintos estudios, entidades dedicadas a analizar la salud de la democracia en el mundo expresaban esa preocupación. Cuando hablamos de populismo nos referimos a los gobiernos, por ejemplo, Donald Trump, Jair Bolsonaro. Los encontramos no solamente en la derecha, sino también al otro lado y posiblemente también en el centro. En la izquierda podemos citar los nombres de Nicolás Maduro, por supuesto, en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, y así sucesivamente. Hay un presidente en Centroamérica, exactamente en El Salvador, que ha tenido mucha notoriedad a nivel internacional, especialmente con sus políticas de seguridad. Hoy precisamente vamos a conocer más acerca de la situación de El Salvador. Tenemos de invitado a Óscar Pérez. Antes de conocer más acerca de nuestro invitado, lo saludamos en El Salvador y le agradecemos inmensamente el hecho de que nos atienda a esta hora porque resulta que son horas de la madrugada en Centroamérica, bueno, en todo el continente americano. Óscar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Evelyn, también. Aquí saludo desde San Salvador, El Salvador, y efectivamente para mí tengo la 1:42 de la madrugada. Pero es un gusto estar aquí con usted y su linda audiencia. Muchas gracias, Óscar, por aceptar esta entrevista. Así es, Óscar está desde el llamado Pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. Y vamos a hablar acerca de Nayib Bukele. Se dice que Nayib Bukele es el presidente millennial más populista que hoy existe. Y es que desde su llegada a la presidencia el 1 de junio de 2019, se habla de un Bukele que ha profundizado su poder político a costa de estrategias que han erosionado el Estado democrático y de derecho. Además, ha impulsado una batalla sin límites por lograr pacificar el país, una batalla que cuenta con el apoyo de salvadoreños, pero también con muchos detractores. Y fue en la transmisión de la edición número 71 de Miss Universo el pasado 14 de enero que el mismo presidente Nayib Bukele, Óscar, anunció que El Salvador será la próxima sede y destacó lo siguiente: El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Esta es una afirmación bastante llamativa y precisamente esa es la primera pregunta. ¿Es o no un país más seguro El Salvador a raíz de la llegada de Bukele al poder? Sí, mira, Evelyn, yo lo que te podría decir es que categóricamente no te puedo confirmar ese dato, ¿verdad? No hay datos duros, no hay registro de datos suficientes para poder decir que El Salvador es el país más seguro. Sí hay una baja de asesinatos, hay una baja en las extorsiones por parte de las pandillas o de las maras, pero ciertamente las raíces estructurales que generan precisamente pobreza y que también genera también inseguridad en nuestro país no han existido, ¿verdad? Yo sí creo que hay un discurso hacia adentro y sobre todo hacia afuera que se busca vender, ¿verdad? Que se busca vender, y yo creo que es parte de lo que ustedes están diciendo, de ese discurso populista que no solo se vive en El Salvador, sino que se vive en muchos países de América Latina. Para decirlo, ¿verdad? Nosotros, la situación que vive El Salvador en términos del populismo, en términos de las promesas, en términos de lo que registramos periodistas y defensores de derechos humanos, les quiero decir algo, nos vemos en el espejo nicaragüense. Este gobierno de Nayib Bukele ciertamente copia muchas veces cosas que Daniel Ortega en Nicaragua está haciendo, y ciertamente el conjunto de críticas que se le pueden hacer al gobierno de Ortega y Murillo, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirlo, no hay registro suficiente para poder decir que El Salvador es un país seguro. Se quiere vender que es un país seguro como tal.
Antes de ir a la siguiente pregunta, te voy a pedir el favor de que bajes un poco la cámara para... Sí, ahí está un poco Es mejor. que tengo un problema con mi cámara. Sí, ahí está mejor. Debo decirle a nuestra audiencia que estas entrevistas las hacemos vía Zoom, videollamada, porque luego las compartimos también en redes sociales y nuestro canal de televisión que se está viendo a nivel mundial en streaming y también en Valencia, en la TDT, asimismo en Madrid. Eh, Retomamos el tema. Vamos a poner en contexto, Oscar, a nuestra audiencia, porque nos escucha gente de todas partes y muchas ni siquiera te llenan idea de El Salvador, lo digo con todo el respeto. El Salvador es un país pequeño geográficamente, ubicado en Centroamérica, tiene costas en el Océano Pacífico y ha venido sufriendo esa inseguridad que desafortunadamente estaba afectando a toda Centroamérica, todo el continente americano. Hay unas pandillas que se hacen llamar maras, incluso han llegado hasta acá, hasta España, que captan especialmente jóvenes, siembran el terror en la población. Hace algún tiempo aquí en el Café Mañanero damos cuenta cómo una familia vivía un auténtico drama porque se les llevaron a sus hijos menores de edad, incluso los marcan con unos tatuajes bastante espantosos. Es una cosa horrible que ha venido padeciendo la población salvadoreña. Igualmente ocurre en Honduras, entre otros países de Centroamérica, y se han extendido incluso hasta los Estados Unidos. De manera que es un verdadero problema la inseguridad, especialmente con las maras. Y a todo esto hay que sumar el tema del narcotráfico. No sé qué tanta relación tengan, qué tanto control tengan las maras del narcotráfico. El caso es que esto genera el caos en la inseguridad. En estas circunstancias fue que llegó Nayib Bukele con un discurso y una política dura contra las maras. Pero la verdad es que ha sido tan férrea, según lo que nos llega a través de los medios de comunicación, que está generando preocupación en las organizaciones de defensoras de derechos humanos, si bien esta situación contrasta con un cierto control y el hombre está vendiendo, de hecho, esa seguridad que estaría logrando en el país. Las cosas hay que decirlas dentro del periodismo como tienen que ser. Intentamos aproximarnos a la verdad y lo que queremos en el día de hoy es conocer la verdad en profundidad de lo que está pasando en El Salvador, porque si bien es cierto, queremos que el país viva en paz, que tenga la tranquilidad que se merece, que nos cuentes, Oscar, francamente, cómo se está viviendo internamente lo que está pasando en El Salvador. El tema de las maras, cómo está hoy en día y cómo lo están percibiendo los salvadoreños. Bueno, mira, Jorge, hubo una promesa de campaña, digamos, hubo dos promesas grandes de campaña por parte del presidente Bukele, ¿verdad? Una era precisamente combatir frontalmente y acabar el tema de la inseguridad que se ha vivido en El Salvador durante estas décadas, ¿verdad? Fundamentalmente después de la firma de los acuerdos de paz, que precisamente el día de ayer, 16, estuvimos celebrando el 31 aniversario de esa firma de los acuerdos de paz, donde la guerrilla agrupada en el FMLN firmó un acuerdo de paz bajo el auspicio de Naciones Unidas con el gobierno de turno en ese sentido. La segunda gran promesa era precisamente llevarle desarrollo económico y social a la población salvadoreña. En ese sentido, ¿verdad? Esta guerra contra las pandillas que ha venido desarrollando el presidente Bukele fundamentalmente en estos últimos 10 meses, responde precisamente a esa promesa de campaña que ha venido planteando desde un inicio. Nadie discute que se tiene que combatir a grupos que están fuera de la ley y que ya muy bien los ha descrito, ¿verdad? Como son la Mara Salvatrucha, la 13, etcétera, etcétera, la 18 y otros grupos más que están al margen de la ley y que tienen sus raíces precisamente en esas estructuras socioeconómicas y políticas que discriminan
a la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas. Nadie discute la criminalidad de estos grupos y nadie discute también de que se les deba combatir. Otra cosa es que se establezca un estado de excepción donde se restringen una serie de derechos constitucionales precisamente para poder combatir estas pandillas. Tenemos 10 meses de vivir en un régimen de excepción donde precisamente, ¿verdad?, se combate frontalmente a las pandillas, pero también hay un nivel de denuncias, hay una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos, de capturas arbitrarias, de capturas sobre gente que no ha participado o que gente que nunca ha sido parte de estos grupos, pero que ciertamente estuvo en el lugar equivocado, con la persona equivocada y en el momento equivocado. Entonces, hay un combate frontal, pero ciertamente también hay una denuncia clara de violaciones a los derechos humanos. Hay más de 5.000 personas capturadas arbitrariamente, ilegalmente. Eso porque lo han registrado las organizaciones de derechos humanos. ¿Y cómo está percibiendo la población las políticas de Nayib Bukele? Yo diría que en términos generales existe una aceptación, ¿verdad?, hacia ese conjunto de medidas que el presidente Bukele ha venido desarrollando. Hay que señalar que el presidente Bukele ya tiene 3 años en el poder y no es el mismo nivel de aceptación desde el principio de su gobierno que el día de hoy. ¿Cuál es el nivel de aceptación? Eso depende de las encuestas que se lean, ¿verdad? Hay un registro de un manoseo también de las casas encuestadoras como tal, pero sí se puede decir que hay, digamos, un nivel de popularidad bastante aceptable para el presidente Bukele como tal. Se hablaba de un nivel de aceptación del 80%, ¿se mantiene? Sí, está entre 7 y 8.5. ¿Cómo va el tema del Bitcoin en el país? Porque pareció algo muy sui generis que lo adoptara un gobierno, porque se trata de una moneda todavía especulativa. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una propuesta económica fracasada. Se impuso que todo mundo que tuviera acceso a Internet, a un aparato inteligente, tenía que usar precisamente o a realizar sus transacciones económicas por medio del Bitcoin. Eso fue establecido por ley. Luego, cuando vino el conjunto de expresiones que hacían oposición a esa imposición del Bitcoin, ¿verdad? Como el único mecanismo para hacer las transacciones económicas, precisamente porque hay una brecha digital que no permite eso que se estaba planteando y que se estaba imponiendo. Él planteó de que el Bitcoin podía ser usado y para eso, digamos, facilitó una serie de medidas económicas desde el Ejecutivo, como entregándole una cantidad de dinero a cada poblador, a cada ciudadano y ciudadana, para que accediera a la aplicación y pudiera en ese sentido ya ser parte de este sistema del Bitcoin. La gente lo que hizo fue sacar el dinero que le entregaron, pero en este momento yo te puedo decir que ni siquiera creo que 2 de 10 personas usan Bitcoin. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Ha sido una propuesta económica que ha sido un rotundo fracaso. Igual, ¿verdad? El dinero que se ha utilizado para comprar Bitcoin ha sido dinero de nuestros impuestos. En ese sentido, tampoco existe suficiente información que nos digan de cómo ha sido este conjunto de transacciones, este conjunto de procedimientos para que el Bitcoin funcione como tal. Se compró el Bitcoin cuando estaba ya por los 45, 50 mil, pero resulta que ahora el Bitcoin apenas está llegando a 19 o a 20 y ha bajado hasta el 16. Entonces, en ese sentido, había una gran inversión de nuestros impuestos que se está perdiendo en ese sentido, ¿no?
Nayib Bukele, bueno, y el equipo de Nayib Bukele de comunicación definitivamente han usado un instrumento sumamente poderoso hoy en día para atraer a las masas, y es el marketing político. Para que nuestra audiencia comprenda un poco el contexto del Salvador, Nayib Bukele llega precisamente a la presidencia después de ganar el poder ejecutivo en la primera vuelta con un total del 53,1% de los votos, y gana a las dos principales fuerzas políticas del Salvador, Arena y FMLN. Pero no solo eso, se habla de una encuesta que arroja que un 70% de la población salvadoreña brinda apoyo a Nayib Bukele para la reelección del mandatario, prohibida de hecho por la Constitución. Mi pregunta es la siguiente: ¿peligra la democracia salvadoreña con Nayib Bukele, y cómo Nayib Bukele se ha venido apropiando de otros poderes del Estado, específicamente la Asamblea Legislativa, Oscar? Mira, existe un control total, por decirlo así, por parte de Bukele de todo el aparato estatal. Controla la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Controla el sistema judicial también, controla también todo el órgano que precisamente es el que monitorea, define y organiza las elecciones en este país, como es el Tribunal Supremo Electoral. Controla el Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, existe un control total. Se quiere imponer también un discurso único, y por lo tanto, toda aquella persona, sea defensora de derechos humanos, sea periodista incómoda, que no repita el coro gubernamental, también, ¿verdad?, es mal visto, es incómodo para el Ejecutivo, que pretende imponer un discurso único. El solo hecho que esté planteando una reelección, eso es inconstitucional, porque eso precisamente la Constitución es clara en señalar que no puede haber una reelección como está planteada. El vicepresidente, ¿verdad?, de El Salvador, Félix Ulloa, que es un constitucionalista, dijo que la reelección era posible, pero que ese articulado estaba ahí escondido en la Constitución y había que buscarlo. Oye, esos son ya discursos, ¿verdad?, o son formas para poder justificar algo que no se puede justificar. Entonces, el solo hecho que él se plantee la reelección significa también que la democracia en nuestro país está, diría yo, en una situación difícil, ¿no? Acá en Europa, pues un presidente puede ser reelegido una, dos y hasta tres veces. Aquí no. Muchos se preguntarán, ¿por qué no puede ocurrir eso en América Latina? Estamos hablando que actualmente la Constitución prohíbe la reelección en El Salvador. Entonces, quiere decir que primero tendría que modificar la Constitución el presidente Nayib Bukele. Me está diciendo que muy temprano, desde su llegada al poder, está logrando un cierto monopolio del poder del Estado en el país. ¿Cómo ve el futuro de Nayib Bukele? Teniendo en cuenta que parece tener pista libre con ese respaldo popular de parte de los salvadoreños, y por otra parte con mayoría en el legislativo. Incluso me estaban hablando de que hay un cierto relevo en el poder judicial que lo podría estar beneficiando. ¿Cuál sería el futuro de Nayib Bukele y por qué preocupa su expansión en el poder? Al inicio de su mandato, hace 3 años, él planteó que venía a quedarse para 40 años. Yo en algún momento pensé que era posible, ¿verdad? Pensé que era posible. Pero ciertamente yo pienso que en este momento lo que estamos registrando es un desgaste bastante continuo, un desgaste político, porque pues sí, ya son 3 años, y existe un control total de todo el aparato estatal. Pero el problema es que todo gira en torno
a su figura, ¿verdad? Vamos a acercarnos a elecciones generales próximamente, donde él quiere reelegirse. Hay una asamblea legislativa que tiene que renovarse, tiene que elegirse. Y hay los poderes locales que también tienen que ir a elección. Yo no estoy seguro en este momento si ganará todas las alcaldías que tiene en este momento. Fundamentalmente porque hay una concentración de poder desde el Ejecutivo que no ha permitido precisamente trasladarle desde la caja central los recursos que necesitan los consejos municipales. Y por lo tanto, los consejos municipales, que serían como los pies de ese ídolo, como dice esa frase bíblica, ¿verdad? Son sumamente de barro. Y en ese sentido hay un reclamo galopante, creciente, de esa ciudadanía local, de esos municipios, hacia esos alcaldes que son del presidente Bukele, de Nuevas Ideas. Hay un reclamo porque no han realizado ninguna obra. Y no han realizado ninguna obra porque precisamente el presidente Bukele les quitó el 12% que se llamaba aquí FODES, que era un fondo que salía de la caja central y que correspondía al 12% para, o el 10% para las alcaldías. Eso fue concentrado desde el Ejecutivo y no le trasladaron esos recursos al Consejo Municipal. Por lo tanto, el alcalde del Consejo Municipal no tiene recursos para hacer obras. Y entonces ahí están los reclamos mayores desde la ciudadanía, desde lo Oscar, local. ¿en cuánto ha mejorado la seguridad o la percepción de la seguridad entre los salvadoreños desde la llegada al poder de Bukele? Yo diría que desde el último año, desde estos 10 meses que estamos viviendo bajo un régimen de excepción, ¿verdad? Que suprime garantías constitucionales, derechos constitucionales. Hay una percepción de una mejora de la seguridad y ciertamente ha habido un combate frontal hacia las pandillas. Claro, sin meternos en este momento. ¿Podría darnos un porcentaje, Oscar? No, yo diría que hay, digamos, en términos generales, una buena percepción de que hay más seguridad. Lo que yo no sé es si esta seguridad es sostenible y a costa de qué esta seguridad también se está dando. Porque lo que tenemos nosotros es que existe un país completamente militarizado. Una militarización del Salvador que precisamente fue anulada hace 31 años con la firma de los acuerdos de paz. ¿Me explico? Sí, estaba viendo algunos registros en que la percepción de seguridad rondaba el 80%, que coincide con el nivel de popularidad. Eso también, algunas cifras oficiales. Nosotros, desde la prensa, lógicamente mostramos las cifras oficiales, pero también hacemos la salvedad que lo oficial no quiere decir que es toda la verdad. Y eso es muy importante anotarlo. Oscar Pérez, que además de ser periodista y comunicador social, es director de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo y coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe. Y la pregunta es la siguiente, y tiene que ver con la libertad de prensa. ¿Es más difícil ejercer el periodismo en el gobierno de Nayib Bukele actualmente? Sí, fíjate qué buena pregunta, porque yo ejercí el periodismo durante la guerra y me sentía altamente inseguro. Después de los acuerdos de paz, hace 31 años, hasta este gobierno es que me siento nuevamente altamente inseguro. ¿Por qué? Porque hay una serie de legislaciones nuevas precisamente para combatir las pandillas, el crimen organizado, que es una censura previa hacia el trabajo de los periodistas. En este momento hay un nivel de autocensura y de censura por parte de la prensa. Y se combate, y lo voy a decir así, y se combate frontalmente desde el Ejecutivo hacia aquel periodismo incómodo, hacia aquel periodismo que no repite el coro gubernamental. ¿Cómo se manifiesta eso, Oscar? Bueno, con una serie de estigmatismos, con una serie de acusaciones, con una serie de amenazas de llevarte a los tribunales
por investigaciones que está realizando, por declaraciones que están haciendo. O sea, existe la posibilidad de que te den cárcel en este momento si llegas a hablar, si llegas a mencionar sobre las diferentes pandillas que hay. Entonces, en ese sentido, hay una censura previa que genera autocensura y que genera censura. Hablar de las pandillas, ¿qué te refieres? ¿Hablar en favor de las pandillas que lo puedan considerar que está fomentando la actividad de las maras? Si tú no repites el coro, el discurso oficial, el coro gubernamental, estás en contra de ese discurso. Por lo tanto, estás haciendo apología hacia los grupos que combate el gobierno. Y por lo tanto, digamos, sos sujeto de que te apliquen esa ley. Óscar Pérez, periodista salvadoreño, hablándonos hoy desde su país sobre el gobierno de Nayib Bukele, con algunos resultados en materia de seguridad, también algunas limitaciones a los derechos de las personas, en fin, y es una preocupación que también han estado manifestando las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Óscar, una vez más, gracias por madrugar con nosotros y esperamos que El Salvador pues tenga un futuro mucho mejor. Un abrazo. Gracias, Jorge. Solo déjame 30 segundos y en Sí. radio bastante. Mira, cualquiera puede decir que con todo lo que he dicho, yo no reconozco nada positivo del gobierno de Bukele, ¿verdad? Pero sí quisiera decir una cosa. La forma de cómo enfrentó la pandemia, yo creo que ha sido positivo. Lo que se critica, lo que no se registra, es la entrega de información suficiente sobre todos los gastos que se han realizado para combatir esa pandemia. Por lo tanto, la opacidad en este gobierno es otro elemento que caracteriza la forma de gestionarse, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? O sea, No, hay y es que, elementos Óscar, la prensa, estamos para ser críticos. Este es nuestro papel. Exactamente, pero aquí no se puede. No tenés acceso a la información pública porque precisamente esa información ya no se puede recibir por parte del Instituto de Acceso a la Información. Antes teníamos la mejor ley de acceso a la información, una de las mejores leyes de América Latina. Ahora no, es una ley sin dientes, es una ley sin información, es una ley que no te da nada. Por lo tanto, digamos, ese derecho que tenemos los ciudadanos y que ejercemos los periodistas en precisamente para ejercer nuestra profesión, se ha visto truncado ese proceso de acceder a información pública. Un abrazo, toda nuestra solidaridad desde España. Muchísimas gracias. Óscar, muchas gracias por esta entrevista. Destacar que actualmente en España hay más de 23,000 salvadoreños residentes y la mayoría residen en Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Muchos de ellos están escuchando este programa, así que saludos a todos nuestros amigos y amigas salvadoreños. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias a los dos.